La saga Super Mario Bros. Goza de unas características muy peculiares que siempre la han distinguido sobre las demás franquicias de videojuegos, tanto por sus carismáticos y únicos personajes como Mario, Luigi, la princesa Peach, Toad y Bowser, así como también por su ambientación muy original de tuberías y champiñones. También los rivales son bastante originales, como los Goombas o los Koopas. Pero sin duda uno de los elementos más reconocidos y que forman parte integral del universo de Mario son sus inconfundibles Power-Ups, empezando por el clásico hongo que hace aumentar de tamaño a nuestro personaje, la flor de fuego, la hoja para convertirnos en mapache y poder volar, hasta llegar al mega hongo que nos volvía gigante y así arrasar con todo. Todos estos nos hacían sentir más fuertes y servían de ayuda para ir sorteando los niveles. Pero como siempre, la comunidad suele estar inconforme y quieren más poder, así que hoy veremos 3 ROM hacks del Super Mario Bros. Hecho por fans, en donde el fontanero se vuelve súper poderoso, por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con el más sencillo y no por ello más aburrido de todos los ROM hacks que veremos hoy, y es el llamado Mario de Tan, elaborado por el señor Alefunky, nombre ya conocido en este canal por haber realizado la modificación llamada Super Ale Bros Redux, una variación muy buena del Super Mario Bros. Que añade cambios y elementos muy interesantes. Les dejaré el enlace a ese video en la descripción. Seguimos. A primera vista, este Mario de Tan no parece ofrecer nada nuevo, mismos gráficos, mismo sonido y misma jugabilidad. Sin embargo, todo cambia cuando agarramos este nuevo Power Up, las botas relámpago, las cuales vienen a sustituir a la flor de fuego. Una vez adquiridas, las botas nos permiten destruir todo a nuestro paso, ya sean bloques o enemigos, sin contemplación. Por lo que, si eras de los que el juego original les parecía demasiado difícil, ahora no hay excusa para no terminarlo. Y esto lo puedes hacer a toda velocidad, digno de un speedrunner. Pero aún sigues siendo vulnerable a las caídas al vacío, por lo que cuidado con destruir plataformas que te sirven como piso para aterrizar. Igual caso con las tuberías, si las destruyes por completo, no podrás entrar en ellas. Por cierto, estas modificaciones tan alocadas dan lugar a bugs, como ser Fire Mario siendo pequeño. Aún así, es un ROM hack muy divertido de jugar y que te hace sentir poderoso. A continuación veremos una modificación muy parecida a la anterior, aunque algo más espectacular. Este lleva por nombre Mega Gaian Mario Bros. Y como su nombre lo indica, aquí vamos a manejar a un Mario de gigantescas proporciones. Se nota que el hack está inspirado en el mega hongo del New Super Mario Bros. Que nos volvía gigante, como dijimos en la introducción. Pero a diferencia del juego anterior, aquí no es necesario agarrar ningún Power Up, sino que ya venimos de ese tamaño desde el principio. El ROM hack realizado por NK pone a Mario 4 veces más grande que su forma original, permitiéndole acabar con todo a su paso, incluidos los castillos donde debería entrar. También los huecos son un poco más fáciles de saltar. Un detalle muy gracioso es que a pesar del tamañote, aún así podemos entrar en las tuberías, pero si las destruimos por completo, no hay manera de acceder a ellas. Aún así, al igual que en Mario de Tan, no somos 100% invulnerables, ya que podemos destruir plataformas y caer al vacío. Y mucho cuidado al mantener presionado abajo mientras saltamos, ya que rompemos el piso donde estamos parados. Lo malo es que al ser el sprite de Mario tan grande, él mismo sufre de mucho parpadeo de sprites y ralentizaciones al tener muchos elementos en pantalla. Y como soy un imán para los bugs, al querer entrar al Warzone, sin querer me fui al mundo -1. Por lo demás, es un ROM hack con el que se goza un montón, recomendado. Y ponemos punto final a la selección de hoy con la, para mí, mejor modificación de este trío. Aunque no es el más destructivo, sí es el más original. Hablamos de Bug on Mario, un hack creado por NESdraw y en donde tenemos que romper ladrillos con inteligencia. El juego consiste en que Mario ha adquirido el poder del Bomb On, un power up con el cual puede lanzar bombas y destruir las paredes de ladrillos. Aparte de eso, también al caer sobre los enemigos hacemos un super salto. Todo esto a través de 8 mundos de 3 actos cada uno, a excepción del séptimo,
para un total de 22 mundos. Los gráficos son distintos al original, siendo una mezcla entre los del Super Mario Bros. 1 y 2, y que le queda muy bien. La música también es casi totalmente distinta, siendo tomada de otros juegos del fontanero. El diseño de los escenarios es totalmente nuevo. El objetivo en cada uno de ellos es abrirnos paso mientras rompemos paredes y llegar al final representado por una esfera de la cual hay que agarrarnos. Mientras que en el último acto tenemos que pulsar un POW o derrotar a Bowser. Una banderita nos marca la media meta, una especie de checkpoint con la cual, si morimos, no empezamos desde el principio. Como dije anteriormente, hay que andar con pulso y saber usar las bombas para no destruir el camino por donde vamos a transitar. Algunas veces nos podemos devolver gracias a entrar en una tubería, pero en algunos casos nos podemos quedar atascados. Así que, ojo pelado. Una curiosidad es que también tenemos un ítem idéntico al ala que sale en Super Mario Bros. 3 y que nos permite volar por tiempo indefinido. En fin, un muy buen ROM hack en que debemos pensar antes de destruir bloques a lo loco. Lo podríamos calificar como un plataformas con puzzles. En conclusión, 3 muy divertidos ROM hacks en donde Mario tiene efectos devastadores, alguno muy sencillo y otro muy elaborado, pero todos igualmente divertidos. Una forma fresca y original de jugar a las aventuras del fontanero de Nintendo. No te lo vayas a perder. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 ROM hacks destructivos de Mario Bros? ¿Cuál es tu favorito? ¿Un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.